Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Kutxa. Entender para poder decidir. Será obligatorio correr en la calle con mascarilla si no hay distancia de seguridad. Se amplían aforos y se abren las salas multifuncionales, una de cal y otra de arena. Nuevas medidas que también entrarán en vigor el viernes junto a la apertura del interior de la hostelería y la ampliación de aforos. Medidas avaladas por la justicia. Gabón, buenas noches. La semana que viene comienza la vacunación de mayores de 80 años, donde hoy se abre una nueva posibilidad, la de la Plaza de Toros, iniciativa que ha puesto sobre la mesa el alcalde Enrique Maya. Durante casi 3 meses libró su batalla personal contra el coronavirus. Lo llevó a la UCI y sigue sufriendo sus consecuencias. Él es Damián, policía foral, y hoy llega a la meta de su carrera de fondo contra el coronavirus a través de la vacuna. La verdad que es una experiencia que no se la deseo a nadie, ¿no? Muy dura, muy difícil, pero bueno, es una carrera de fondo, ¿no? Y dentro de la carrera de fondo, para llegar al final, pues hay que hacer pasar pues, cosas como la vacuna. Y ya se tienen los resultados del cribado realizado al colegio Liceo Monjardín. 17 positivos que se suman a los 60 conocidos tras realizar algo más de 1.300 pruebas. El brote roza los 80 casos. Y no se verá ninguna casa de apuestas nueva en Navarra, mínimo hasta finales de septiembre. El Gobierno amplía el freno a estos salones y dilata la moratoria de su apertura. Tampoco otorgarán nuevas licencias para máquinas de juego en bares. En deportes, un gol de Famiño en el caso del derbi navarro le dio al triunfo a Sota frente a Rivera Navarra en fútbol sala, aunque para goles este que ha marcado Chimi Ávila durante el entrenamiento de esta mañana en Tajonar. El argentino cada vez mejor, como también Johnny, quien retornará una vez convocado ante el Alavés. El Gobierno de Navarra anuncia nuevas medidas que entrarán en vigor el próximo 26 de febrero. A las ya conocidas hay que sumar 3 más, una de ellas restrictivas, las demás suponen una flexibilización. Se han dado a conocer a través de una orden foral que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra el próximo jueves. Entrará en vigor, como decíamos, el viernes 26. Las restricciones estarán vigentes al menos 2 semanas más, hasta el próximo 11 de marzo. Nos vamos al Gobierno de Navarra. Albert Prat, buenas noches. ¿Qué suponen esas medidas? Buenas noches, Nerea. Pues suponen una de cal y otra de arena. Por un lado se relajan algunas medidas por lo que respecta al ámbito comercial y de ocio, pero por otro entra en vigor una nueva restricción a la hora de practicar deporte. Todo esto para insistir en la desescalada lenta que prometió el Gobierno, que no tiene prisa para volver a una normalidad que podría volver a hacer crecer los contagios. El Gobierno ha añadido nuevas medidas a la flexibilización que entrará en vigor este viernes. En 2 casos, el Ejecutivo abre la mano ligeramente y ampliará el aforo de los hipermercados al 40% y permitirá abrir a locales multifuncionales para realizar algunas celebraciones. Pero no todo es relajación de medidas. A partir de este viernes es obligatorio salir a correr con mascarillas y no se pueden respetar las distancias de seguridad. Estas medidas se añaden a las ya anunciadas, entre las que destacan la reapertura de los interiores de hostelería al 30%, la relajación de algunos aforos y la ampliación a 2 unidades convivenciales de las reuniones privadas, limitadas a un máximo de 6 personas. Medidas que han sido avaladas por la justicia. El Tribunal Superior autoriza las últimas medidas sociosanitarias adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente a la pandemia. Así, el próximo viernes entrará en vigor la última orden foral. El Ejecutivo Foral sigue pendiente de los resultados del brote en el ámbito educativo. Hay 677 alumnos confinados de un total de 61.000 escolares. Desde el Gobierno de Navarra hacen balance de la situación del impacto del COVID en la comunidad educativa.
El impacto del brote educativo tiene un claro reflejo en las cifras de contagios. Cuesta ahora mucho más bajar que antes, desde luego, y bueno, pues habrá que ver si eso se ha llegado, digamos, a un suelo. Desde el Ejecutivo Foral se mantienen prudentes a la hora de valorar los datos. Hay 22 aulas confinadas, 10 de ellas en el Liceo Monjardín. Por ahora no se plantean cerrarlo. Si fuera una situación, desde luego, ya extrema, pues bueno, veríamos lo que hacer, pero al día de hoy no se contempla esa opción que usted señala. Mientras, Navarra avanza en el proceso de vacunación. A partir de la semana que viene se vacunarán a los mayores de 90 años en sus domicilios o centros de salud más cercanos. Avanzar con seguridad, garantizar, como digo, que el paciente que recibe una primera dosis de vacuna tenga garantizada la segunda dosis de vacuna y a partir de ahí alcanzar el mayor grado de población vacunada. El Gobierno foral no contempla aplicar sanciones a las personas que se nieguen a vacunarse, como es el caso de Galicia. Los pasos que demos los daremos, desde luego, trabajando desde el máximo rigor jurídico y también me atreveré a decir que buscando en este caso el mayor grado de consenso con el resto de comunidades autónomas y con el Ministerio. Insisten en el cumplimiento de las medidas de seguridad. Y eso garantizará, desde luego, que estos pasos que damos hacia adelante sean pasos irreversibles y no sean pasos posteriormente hacia atrás. Hasta el 11 de marzo se mantendrá el toque de queda y el cierre perimetral. Será el próximo viernes cuando se pueda consumir en el interior de bares y restaurantes y reunirse en los domicilios 2 unidades convivenciales con un máximo de 6 personas. Baja la positividad al 2,6% en Navarra, la cara no tan amable que aumentan los casos ligeramente. Hoy se notifican 65 positivos tras realizarse algo más de 2.300 pruebas PCR. Datos que constatan el efecto de las vacunas. En la última semana los casos han vuelto a descender, aunque ojo, no hay que bajar la alerta porque sigue aumentando la presencia de la cepa británica en Navarra. La transmisión del coronavirus en Navarra sigue en descenso. De hecho, los casos detectados bajan en un 29% con respecto a la semana anterior. Eso sí, ha aumentado la presencia de la variante británica en la comunidad y también se han detectado 2 casos de la sudafricana. Estos últimos están relacionados con un viaje internacional. Respecto a la transmisión, los domicilios siguen siendo el lugar donde más contagios se producen, casi la mitad del total. Le siguen los casos con origen desconocido y el ámbito social, donde se incluyen las reuniones de familiares no convivientes. En esta última semana, del 15 al 21 de febrero, hay menos casos de coronavirus en todos los grupos de edad. Sobre todo destaca la franja de mayores de 75 años, donde han bajado casi en un 60%. También baja la incidencia por áreas de salud, tanto en Pamplona como en Tudela y Estella. En cuanto a la presión hospitalaria, el número de ingresos se ha fijado en 43, 20 menos que en los 7 días anteriores. Y también han muerto menos personas con coronavirus. Frente a los 17 de la semana pasada, esta han sido 9. Aún así, Salud Pública aconseja el mantenimiento de las restricciones porque alerta, todavía se pueden producir nuevas ondas epidémicas. El cribado realizado al alumnado y profesorado del Colegio Público Liceo Monjardín arroja 17 positivos tras realizar algo más de 1.300 pruebas de detección. Se suman ya a los conocidos, así el brote roza los 80 contagios. De momento hay 10 clases confinadas y el centro no va a cerrar sus puertas, seguirán con las clases. Y lo que van a ver son los datos de la vacunación a día de hoy en Navarra. En las últimas horas se han suministrado más de 1.800 vacunas, en total más de 50.000, y hay cerca de 21 personas inmunes en la comunidad foral. El 22 de junio pasaba a planta entre aplausos tras 2 meses en la UCI. El 14 de julio, también con ovación a las puertas del hospital, Damián recuperaba su vida. Estuve 40 días casi en coma y la verdad que es una experiencia que no se la deseo a nadie, ¿no? Así que el día de hoy ha sido un día especial para este agente de policía foral. Recibía la primera dosis de la vacuna. Es una carrera de fondo, ¿no? Y dentro de la carrera de fondo, para llegar al final, pues hay que pasar pues, cosas como la vacuna. Entonces, para mí también es un impulso, me ayuda a tener también más esperanza en que se solucionen las cosas. Una vez más, Damián no estaba solo. Junto a él, hoy se vacunaban también sus compañeros. Todo lo que sea precaución, aparte de lo que ya tomamos, pues bienvenido sea, claro. Espero que haga su efecto y para nuestro trabajo y para nuestra vida normal, ¿no? Si nosotros nos inmunizamos, podremos trabajar de una manera más segura y tanto para nosotros como para el ciudadano.
Navarra continúa con su plan de vacunación aquí en Refena. Hoy se van a suministrar unas 700 dosis de AstraZeneca y de Pfizer. Los principales vacunados serán agentes de la Policía Foral y se prevé que el fin de semana sean los docentes los que pasen por estas instalaciones. Primero infantil y primaria, que de hecho algunos sueltos ya hemos empezado a vacunar, como os he comentado, pero bueno, la mayor parte está en el fin de semana. Las instalaciones de Refena con los motores a buen ritmo de vacunación. Era la historia de Damián. Ahora sí, vamos con los datos de la vacunación, que a día de hoy en Navarra, en las últimas horas se han suministrado más de 1.800 vacunas. En total, más de 54.000 y hay cerca de 21 personas inmunes en Navarra. En las universidades, cerca de 2.000 alumnos y alumnas de las dos universidades navarras ya han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. En concreto, casi 1.500 alumnos de la Universidad de Navarra y algo más de 500 de la Universidad Pública de Navarra que realizan prácticas en centros sanitarios. El calendario de vacunación avanza y van a hacer falta espacios grandes para administrar las dosis a la población. En Pamplona, el alcalde ha ofrecido la Plaza de Toros. La Plaza de Toros de Pamplona podría ser uno de los espacios en los que se comience a vacunar a la población. Yo mismo, como presidente de la Casa de Misericordia, he facilitado el contacto entre el Gobierno de Navarra y la Casa de Misericordia, porque lo que ahora tienen que hacer es hablar, ¿no? Sanidad y los propios representantes de la Casa. La disposición de la propia Casa de Misericordia es total. Para facilitar todo lo que sea acelerar todos los procesos de vacunación y facilitárselo a la ciudadanía. La Monumental Pamplonesa se suma así a otras infraestructuras disponibles como el Sadar y los polideportivos municipales, aunque no se sabe todavía cuándo comenzaría esa vacunación masiva. No va a haber problema para poder vacunar en Pamplona por falta de locales, por falta desde luego de disposición municipal. Sobre los Sanfermines, el alcalde de Pamplona pide calma, pero anuncia que sí se convocará la mesa de los Sanfermines, aunque insiste. Es un órgano de participación, insisto, de participación, no de decisión, ¿no? Y claro que la convocaremos. Lo que pasa es que otra vez más vuelve a haber como una especie de nerviosismo, ¿no? Parece que todo el mundo quiere protagonizar qué va a ser de los Sanfermines. Estamos en febrero, vamos a tener calma porque vamos a depender de datos sanitarios y de sentido común. Y ya hemos dicho muchas veces, no creo que nadie, ni vosotras mismas, pensaréis que va a ser posible un chupinazo como el del 2019. La posibilidad de poder celebrar corridas de toros sigue sobre la mesa. No está descartado, sabemos de las enormes dificultades que puede haber y vamos a ir trabajando. Enrique Maya insiste en que todavía es pronto para tomar decisiones. Precisamente sobre las infraestructuras para realizar una vacunación masiva, el Ejecutivo Foral afirma que será necesario habilitar esos espacios. Por ahora, la vacunación a mayores de 90 años será en domicilios y centros de salud. Tras terminar con este colectivo, se concretarán los lugares. Insisten en que lo prioritario es tener al máximo grado de seguridad del paciente. Una línea abierta, en este caso, del Departamento de Salud con las distintas entidades locales, Ayuntamiento de Pamplona, otros ayuntamientos, para especificar cuáles son, en este caso, las infraestructuras más adecuadas. Nosotros agradecemos la disponibilidad, como digo, del conjunto de las entidades locales y veremos y concretaremos con ellas cuál es el ámbito más adecuado a todos los niveles para que el proceso de vacunación sea eficaz y eficiente. Para hacer frente a esta triple crisis que va dejando el coronavirus, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de ayudas por valor de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y autónomos. Sánchez espera que este sea el año de la vacunación y recuperación económica. Lo ha dicho durante el pleno en el Congreso para dar cuenta del estado de alarma vigente hasta mayo por la pandemia. 11.000 millones de euros es una cantidad importante. Una cantidad importante de recursos para seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia a sectores que crecían antes de la economía, que eran competitivos, mejor dicho, antes de la pandemia, que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio. Precisamente el diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, exigía al presidente del Gobierno una estrategia nacional para hacer frente a la recuperación económica. Seguimos sin tener un plan de país y necesitamos recuperar la confianza para atraer inversión y crear empleo.
¿Y usted cree, señor Sánchez, que es posible recuperar la confianza cuando tenemos un vicepresidente del Gobierno que grita al mundo que España no es una democracia plena? Día de luto en la política navarra. Rafael Gurrea, vicepresidente y consejero del gobierno de Miguel Sanz entre 1996 y 2003, ha fallecido a los 80 años. Desde el Ejecutivo Foral han mostrado sus condolencias y pésame a los familiares, amigos y compañeros del partido del histórico dirigente de UCD y UPN. Constructor de pactos y trabajador discreto, así definen a Rafael Gurrea, el simbólico político navarro que ha fallecido a los 80 años. Natural de Lumier y maestro de profesión, dedicó gran parte de su vida a la política. Comenzó su andadura en los años 70 como alcalde de Burlada por UCD. Tras su disolución, siempre ligado a 3 letras y 2 siglas, desarrolló su larga trayectoria en UPN. Entre 1996 y 2003 fue vicepresidente y consejero del gobierno de Miguel Sanz. Después pasó a ostentar la presidencia del Parlamento de Navarra. En 2008 recibió la medalla de oro de la Cámara Foral, no sin antes dejar un consejo a nuestros representantes. Que cuando seáis llevados al retiro de esta apasionante labor, que de eso también vosotros sabréis a su debido tiempo, lo podáis hacer con el sentimiento del deber cumplido y con la paz interior que yo siento ahora mismo. Fue precursor de un estudio para la transferencia de las competencias de tráfico a Policía Foral, un asunto que todavía no se ha cerrado. Dejó reflexiones célebres como que en política, si no sabes olvidar, estás perdido. A falta de unos días para finalizar la presentación de candidaturas a las primarias, Begoña Alfaro García ha dado a conocer el equipo que conforma su lista de Podemos Navarra. El objetivo es, dice, impulsar la formación morada en la comunidad foral con una línea claramente feminista, reforzando la implantación territorial y siguiendo el pulso de las calles. Esa es la premisa con la que Alfaro ha descrito a los integrantes de su propuesta, que asegura compaginan juventud y ganas con experiencia en las instituciones y en los territorios. Hoy se ha presentado el documental Non dago Mikel, ¿Dónde está Mikel?, que relata la historia de la desaparición y muerte de Mikel Zabalza en noviembre de 1985. Los cineastas Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas narran a través de testimonios recogidos de familiares y amigos los 20 días de su desaparición tras la detención de la Guardia Civil hasta la aparición del cadáver en el río Bidasoa. Se apoyan también en material de archivo documental en el que se ha prescindido de unas grabaciones publicadas en la prensa y que comprometían a la Guardia Civil en su muerte, según partidos como Gero Abai o EH Bildu, que han pedido en las Cortes la comparecencia de los ministros de Interior y Defensa. Estas grabaciones se dieron después, un tiempo después. Si nos metíamos por ahí, no sabíamos a dónde eso nos podía llevar. Todo el asunto judicial decidimos dejarlo afuera. Bueno, tenemos la sospecha de que hemos acertado en que no está en la película porque, mira, magia, ha salido por otro lado y eso ayuda de alguna manera, es más potente tal vez que una película. El freno a las casas de apuestas se amplía. El Gobierno de Navarra dilata hasta el 30 de septiembre la moratoria para abrir nuevas casas de apuestas, salones de juegos o bingos. Es decir, no podrá instalarse hasta esa fecha ningún salón nuevo de este tipo en la comunidad foral. Además, tampoco otorgará nuevas licencias para máquinas de juego en bares. El objetivo, prevenir la ludopatía, proteger a menores de edad y potenciar el juego responsable. Sigue la polémica en torno a la proliferación de ratas en La Chantrea y La Magdalena, en Pamplona. El ayuntamiento reconoce el problema y señala que se va a poner manos a la obra, pero el alcalde Maya quiere compartir responsabilidades. El alcalde remarca que ya se está trabajando en solucionar la situación, pero también advierte que hay que tener en cuenta todas las posibles causas que pueden propiciar la presencia de los roedores. Nosotros queremos que, además de hablar de las responsabilidades municipales, también se analice si hay otras causas, como por ejemplo la recogida de basuras. La mancomunidad se defiende, en palabras de su presidente. No hay ningún dato que lo corrobore. Precisamente una de las zonas con más quejas que ha habido de Pamplona de ratas es La Chantrea, que por los datos que tenemos es la zona de Pamplona prácticamente con menos bolseo, o sea, menos basura depositada fuera de los contenedores que hay en toda la ciudad.
Campion sí que admite que hay un problema con las bolsas fuera del contenedor y pide sanciones para los que incumplan la normativa. En el barrio parece que la situación empieza a mejorar a medida que las obras del Parque Irubide avanzan. Yo no las he visto, pero al remover todo esto, porque me había mucha maleza, por lo que se ve han salido. Se daban ratas a salir y se metían aquí entre los coches, pero ahora conforme esto ha ido avanzando y cada vez la obra va más, está desapareciendo ya yo no veo. A las reclamaciones se sumó también la oposición municipal. El PSN reclamó hace unos días un plan de choque ante las quejas de diferentes barrios por la presencia de estos roedores. Susto el que se han llevado los usuarios de una residencia de la Merindad de Olite. Han tenido que ser desalojados por una posible fuga de gas. Se están investigando los hechos, pero todo apunta a que se debe a una mala combustión de la caldera. Afortunadamente, nadie ha resultado herido. Vamos con más sucesos. Condenado a 2 años y 6 meses de prisión por robar joyas valoradas en algo más de 33.000 euros en 4 pisos de Pamplona. El primero se realizó en 2015 y el último un año después. En las 4 ocasiones, el procesado y su acompañante, contra el que no se ha abierto causa, accedían a los pisos tras fracturar las cerraduras y se llevaron todo tipo de joyas. El encausado deberá indemnizar a las víctimas con las cantidades fijadas, tanto por los desperfectos como por los efectos sustraídos. El sector de los aceites de oliva de España les ofrece este espacio. Navarra quiere que se le tenga en cuenta en la repartición de ayudas europeas en materia de pesca y cuestiones marítimas. La comunidad foral trabaja para que sea posible. Navarra no tiene mar, pero espera optar a los fondos europeos marítimos y de pesca. Es una iniciativa del sector acuícola, constituido en 1964. Las ayudas se destinarían a estimular el desarrollo sostenible de las piscifactorías navarras, así como a la comercialización y transformación de productos procedentes de la pesca y a la puesta en práctica de políticas activas de empleo y cohesión territorial. Asimismo, las inversiones valdrían para la creación de nuevas plantas o la adaptación sustentable de zonas rurales. El sector de los aceites de oliva de España les ha ofrecido este espacio. Antes del deporte, un asunto de calado deportivo. Una delegación institucional encabezada por la presidenta navarra, María Chivite, ha mantenido esta tarde en Madrid una reunión con el ministro de Deporte, José Manuel Rodríguez, a quien le ha presentado varios proyectos para captar en torno a 70 millones de los fondos europeos Next Generation. Destaca un centro técnico de cultura o un hub audiovisual. También se quiere transformar la red de bibliotecas como puntos de acceso a la administración, mejorar la eficiencia energética del Museo de Navarra o la digitalización del sector deportivo navarro. Junto a estos proyectos, otros que quedaron parados por la pandemia, como la celebración del Xacobeo 2021 o la conmemoración el próximo año del 50 aniversario de los encuentros del 72. Bueno, la verdad que ha habido una recepción muy buena, ya nos han ido contando un poco cómo va a ir el tema del reparto de los fondos, aunque todavía no está perfectamente definido. Y creo que hay una muy buena sintonía con los proyectos que nosotros tenemos en principio preparados, susceptibles de esos fondos. En total, entre ámbito cultural y deportivo presentábamos 14 proyectos, pues estaríamos hablando en torno a unos 70 millones, 65 millones de euros. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Íñigo Pérez, con molestias en el pubis, es duda para el partido del sábado. Restan apenas 3 días para que Osasuna visite al Alavés en Vitoria, el primero de los 4 rivales directos por la permanencia a los que los rojillos se enfrentarán en las próximas 5 jornadas de Liga. Centrados en el Alavés, como pidió Arrasate, así sigue ejercitándose Osasuna en Tajonar en una semana sin descanso. Partido en el que el vizcaíno podrá contar con Johnny una vez que el asturiano continúa con el grupo por segundo día consecutivo. Quien aún tardará es Roncaglia, sigue con su proceso de recuperación realizando carrera continua.
Chimi Ávila se ejercita con normalidad e incluso ha marcado este golazo. Ha sido en la recta final de la sesión donde se ha hecho hincapié nuevamente en los remates a portería. Y hoy hemos conocido que a partir del viernes habrá novedades para los equipos no profesionales de competiciones autonómicas. Se flexibiliza el cierre perimetral, es decir, podrán salir o entrar a Navarra siempre y cuando jueguen sus respectivos partidos en comunidades limítrofes. Ya se permitía, en este caso para competiciones profesionales, la salida de deportistas para esta práctica deportiva, pero aquellas competiciones que no eran profesionales, pero sin embargo había grupos, en este caso grupos deportivos con equipos de comunidades autónomas limítrofes, pues no había quedado definido con claridad y ahora pues se permite en este caso la salida. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Nos vamos recorriendo los parajes del Camino de Santiago. Volvemos mañana, pero ya saben, la actualidad continúa en navarratelevisión.es. Que tengan una feliz noche. Ondo izan. Todo parece complejo hasta que lo entiendes bien. Fondos de inversión laboral Cucha. Entender para poder decidir.